Muy buenas noches. Vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Mi nombre es Natalie Mejía y hoy seré la moderadora de su sesión. Primeramente, saludar al licenciado Ricardo Soria. Licenciado, un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. De igual manera, saludar a todos nuestros estimados participantes. Para poder dar inicio con la sesión de hoy, se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Bautista Daniela, Chavarría Doris, Presente, licenciada. muchas gracias. Choque Roxana, Cruz Julisa, Estrada Diego, Francisco Marianela, Fuertes María Roxana, González Ronald, Guanaco Karen, Larrazabal Shirley, Mamani Ángeles, Licenciada, buenas noches, presente. buenas noches, gracias. Mamani Rafael, Martínez Juana Polinar, Menchaca Zulma, Peñarandalita, Quispe Rolando, Ramos Alicia, Salguero John, Presente, buenas noches. buenas noches, gracias. Torres Dayana, Trujillo Wilder, Buenas noches, Licen, presente. buenas noches, gracias. Vargas Leonel, Velázquez Janet, Buenas noches, Licen, presente. buenas noches, gracias. Belis Oscar, Vilca César, Chucra Sonia. Con esto damos finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Licenciado, buenas noches, bienvenido. Cuando usted guste, podemos dar inicio con la sesión de hoy. Gracias, ingeniera Natalie. ¿Cuántos son los alumnos en este curso? Son 25, licenciado. Ok, nos encontramos con la mitad, me parece, ¿no? Sí, correcto. Ya. Bueno, le agradezco por la presentación. Bueno, mi nombre es Ricardo Soria. Conmigo vamos a ver el auditoría tributaria. Vamos a estar viéndonos durante 2 sesiones, el día de hoy de 7 a 9 de la noche y mañana sábado estaremos de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Bien, con la presentación de la ingeniera Natalie, vamos a dar inicio a este encuentro del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, ingeniera. No, licenciado, cuando usted guste, podemos dar inicio. Bien, repito nuevamente, vamos a tener un encuentro de 2 sesiones, el día de hoy y el día de mañana. El módulo que vamos a ver se llama auditoría tributaria.
Antes de eso, vamos a contextualizarnos, vamos un poquito conocer de dónde surge la auditoría tributaria, qué es, pero previamente vamos a hablar de la institución o de las instituciones que hacen este tipo de auditoría para llevar un control sobre las obligaciones que tiene el contribuyente para con el Estado, básicamente, ¿no? Bien, en el año 2009, en Bolivia, se realizó un periodo constituyente, es decir, que los bolivianos a partir de ese año gozamos de una nueva constitución política del Estado, que es la norma madre del ordenamiento jurídico de nuestro país. En ese sentido, todas las acciones y normas, leyes que se creen, tienen que estar supeditadas y en relación directa con nuestra Constitución. Esta Constitución del año 2009 establece 3 niveles de gobierno. Está el gobierno nacional o gobierno central, está el gobierno departamental y están los gobiernos municipales, ¿no? Es así que estos 3 niveles de gobierno, hoy por hoy, tienen dominio sobre ciertos impuestos, sobre ciertos tributos. Entonces, esta relación jurídica tributaria entre el Estado y el contribuyente, para el efecto, se encuentra establecida en la Ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, ¿no? Ley 2492, Código Tributario Boliviano. En esta ley, como dije, se encuentra establecida la relación jurídica tributaria entre 2 sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es el Estado, ¿no? Que se encuentra representado por las diferentes administraciones tributarias del país. A ver, el sujeto activo, repito, es el Estado, que se encuentra representado por las diferentes instituciones o administraciones tributarias del país. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el obligado, el contribuyente, es decir, sobre aquel que recae la obligación tributaria de pagar tributos, ¿no? Entonces, en esta relación jurídica tributaria, donde está el Estado como sujeto activo y como está el contribuyente como sujeto pasivo, se da inicio la relación jurídica tributaria. Hablaba hace un momento que debido a la nueva Constitución Política del Estado, hoy existen 3 niveles de gobierno, repito, el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal. En la Constitución Política del Estado establece el marco normativo y asimismo las competencias que tienen cada nivel de gobierno de poder crear tributos. Por ejemplo, tenemos a nivel nacional el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a la utilidad de empresa, el registro, perdón, el RC-IVA, tenemos el ISAE, tenemos el IDH y otra serie de impuestos que son de carácter o dominio nacional o central. O sea, sobre estos impuestos tiene competencia el Estado. ¿Y qué administración tributaria del Estado administra estos tributos? ¿Quién administra? Administra el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, esta administración tributaria que administra los impuestos de carácter nacional o central son administrados por el Servicio de Impuestos Nacionales y por el otro lado, la Aduana Nacional de Bolivia.
Entonces, decíamos nuevamente que en esta relación jurídica y tributaria existen dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado representado por las diferentes administraciones tributarias que hay en el país y en los diferentes niveles de gobierno. En el caso a nivel nacional, habíamos citado ejemplos como el IVA, el IT, el IUE y otros impuestos que son de dominio de carácter nacional y que estos impuestos son administrados por el Servicio de Impuestos Nacionales, llamadas administraciones tributarias, como sujeto activo del impuesto. Bien, entonces lo propio, a nivel departamental tenemos otro tipo de impuesto que antes era de carácter nacional, ¿no? Con la nueva Constitución Política del Estado, con la Ley 154, que es la clasificación de impuestos, este impuesto llamado impuesto a la transmisión departamental gratuita de bienes, pasó de ser de dominio nacional a ser competencia y de dominio departamental. ¿Cuál es este impuesto? Es decir, cuando una persona fallece, va a dejar en herencia un inmueble, un vehículo a su hijo, ¿no? A su descendencia. Entonces, para que esta persona pueda registrar a su nombre esta herencia que está dejando papá al hijo, uno tiene que pagar dos impuestos. Uno que es el IT de carácter nacional, que es el 3%, y otro es el ITGB, que es de carácter departamental y que es del 1%. Eso se paga a la gobernación y otro se paga a nivel nacional al Servicio de Impuestos Nacionales. Las diferentes administraciones tributarias de los departamentos pueden tener el nombre que le parezca al gobernador de ese departamento, ¿no? Pero el título genérico que se utiliza para designar al sujeto activo en los departamentos y a nivel nacional y en los municipios es administraciones tributarias. Es así entonces que la administración tributaria de La Paz, de Potosí, pues tendrá su nombre particular que designe el gobernador en ejercicio, ¿no? Aquí en Bolivia se llama Impuesto al Servicio de Impuestos Nacionales. Por ahí tenemos a futuro un nuevo presidente, quiere poner otro nombre, le va a cambiar, pero al final genéricamente seguirán siendo administraciones tributarias. ¿Se entiende eso? Bueno, y lo propio sucede con los municipios. Los municipios tienen también sus propios tributos, impuestos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, tenemos impuesto a la propiedad de vehículos automotores, tenemos impuestos como impuesto a las transferencias municipales, tenemos tasas como, por ejemplo, tasa al alumbrado público, tasa al recojo de la basura, ¿no? Y bueno, entonces, ¿quién es el sujeto activo? En este caso, a nivel municipal, son los gobiernos autónomos municipales a través de sus administraciones tributarias, ¿no? Cada municipio, repito, también asignará un nombre de carácter nominal para referirse de manera particular a esa administración tributaria de cada municipio, ¿no? Entonces, aquí ya vemos y hemos identificado los diferentes sujetos activos de esta relación jurídica tributaria. Hemos estado hablando de impuestos, ¿no? Brevemente podemos decir que los tributos se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales y patente, ¿no? Entonces, cada nivel central podrá crear diferentes tipos de tributos. En este caso, el gobierno nacional, el nivel central, en su mayoría crea impuestos, ¿no? ¿Y quién es el sujeto pasivo? Pues son el obligado, ¿no? El contribuyente en diferentes administraciones tributarias, ¿no? Que es el sujeto pasivo del impuesto. Es sobre quién recae la obligación tributaria de pagar tributo, ¿no? Y este pago siempre es en dinero. Entonces,
ya estamos encontrando, describiendo aquí el marco jurídico. Estamos diciendo que del año 2009 hay una nueva Constitución Política del Estado donde establece diferentes niveles de gobierno, el nivel central o nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Y cada uno de estos niveles, según la Constitución Política del Estado y la Ley 154, tienen capacidades y competencias para poder crear diferentes tipos de tributos e impuestos, ¿no? Dentro de su marco de competencia. Por ejemplo, el impuesto, el IVA, ¿no? Es un impuesto al valor agregado. Tiene su propia característica que solamente el nivel nacional puede modificar, cambiar y demás. No puede haber un IVA departamental, no puede haber un IVA municipal que grave el mismo objeto, ¿no? Por lo tanto, repito, cada nivel de gobierno en su marco de su competencia, según la ley 154 de clasificación de impuestos y la Constitución Política del Estado, podrá crear impuestos, repito, en el marco de sus competencias. Bien, entonces está también ya definido los sujetos de esta relación jurídica tributaria, como es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Preguntas, compañeros, para seguir avanzando, porque esto es importante tenerlo bien claro. No sé si podemos prender su cámara. Ramos, Escobar, Rosalia, Gilda, Wilder, Ronald, Magalí, Diego, Zulma. ¿Podrían prender su cámara, por favor? Ramos, Escobar, Rosalía, Gilda, Wilder, Ronald, Magalí, John, Yamira, Daniela, Diego. ¿Están o no están? Aquí sí, licenciado. Magali presente. Ok. No se olviden que yo voy a dejar con la administración y en la plataforma un banco de preguntas que forma parte, digamos, de la evaluación de este curso, ¿ya? Hay algunas consultas hasta aquí para poder y seguir avanzando. Es importante, digamos, que se hubiera entendido esta primera parte. ¿Estamos bien? Bueno, continuamos entonces. Ahora bien, ya está de manera clara establecida quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo, ¿no? A nivel nacional, Gilda, ¿quién es el sujeto activo? El Servicio de Impuestos Nacionales, sería licenciado. Muy bien, muy bien. Alicia. 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 Ronald. Rosalía. Bueno, continuamos. Entonces, nos vamos a referir de manera especial y vamos a utilizar como administradora tributaria base al Servicio de Impuestos
nacionales. Como bien decía Gilda, esta es la administración tributaria que depende del nivel central, es decir, el sujeto activo, en este caso de carácter nacional, tiene institución como el Servicio de Impuestos Nacionales, para poder realizar el cobro de los impuestos, ¿no? Y se llama Servicio de Impuestos Nacionales. Gilda, ¿conoce el impuestos nacionales? Sí, licenciado. John Salguero. John. Zulma. Zulma. Yo voy a pasar el informe el día de hoy de las personas que, bueno, están en clase. Ya es que a mí me parece una falta de respeto, digamos, que no prendan la cámara y no vamos a trabajar. Si bien la modalidad, digamos, es virtual, pero no significa no prender las cámaras, ni estar atento, o dejar el celular y no sé. Listo, Buenas entonces, noches, estimados participantes. Por favor, el licenciado está solicitando que puedan prender sus cámaras. Los que pueden, por favor, prendan las cámaras. De igual manera, se está tomando la participación en cuenta. El día de mañana se le va a hacer llegar la lista oficial al licenciado con todos los participantes que estén en clase. gracias, ingeniera. Bien, ¿no? Entonces, esta modalidad, digamos, a distancia y que se trabaja con el Zoom como un instrumento de enseñanza-aprendizaje, nos invita, digamos, a que seamos más activos, ¿no? Ya que la clase no es presencial, entonces, para poder enriquecernos más de este proceso, es importante la participación que tengamos. Gilda, ¿quiere hablar? Sí, licenciado, disculpe. Bueno, en este momento no estoy prendiendo la cámara porque me encuentro retornando del trabajo a mi domicilio, pero sí estoy presente y escuchando la clase. Bien. Bien, que es importante interactuar, ¿no? Para sacarle provecho, digamos, a este proceso de enseñanza-aprendizaje, más aún cuando ya son módulos importantes, ¿no? Y relativos directamente a la formación de ustedes. Bien, continuamos entonces. Decíamos que vamos a utilizar como referencia de administración tributaria al Servicio de Impuestos Nacionales, que es una administración del Estado del nivel central. Esta institución tiene tres departamentos importantes. Cuando uno se apersona al Servicio de Impuestos Nacionales y va a sacar su número de identificación tributaria, lo hace ante el Departamento de Recaudación y Empadronamiento, ¿no? En este departamento es donde inicia el contribuyente a sacar su registro para formalizar su actividad. En este departamento se encuentran otras áreas de vital importancia, como por ejemplo, tomar una debida nota de todos los datos que hacen del contribuyente, dónde viven, ¿no? Toman su nombre, registran su actividad, es decir, van a crear un padrón del contribuyente. Inmediatamente está registrado el contribuyente en el Servicio de Impuestos Nacionales, le nacen obligaciones tributarias. ¿Qué obligaciones de manera inmediata le nacen al contribuyente cuando se registra en el Servicio de Impuestos Nacionales? Inmediatamente le nacen tres tipos de impuestos, ¿no? Básicos, ¿no? El impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades de empresa. ¿Qué es el IVA?
es el impuesto al valor agregado, que tiene una alícuota del 13%, se grava las ventas, se utiliza para declarar este impuesto el formulario 200, se liquida de manera mensual, es un impuesto indirecto porque se puede trasladar al consumidor. Tenemos el impuesto a las transacciones, que es el IT. ¿De cuánto es su alícuota? Del 3%. ¿Qué grava este impuesto? Grava los ingresos. ¿Qué formulario se utiliza para liquidar este impuesto? El formulario 400, normalmente, ¿no? De carácter mensual. ¿Qué tipo de impuesto es? ¿Directo o indirecto? Es un impuesto directo, ¿no? Grava directamente los ingresos, el patrimonio del contribuyente. Y luego tenemos el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Cuánto es la alícuota de este impuesto? Es el 25%. ¿Qué grava este impuesto? Grava las utilidades. ¿Qué formulario se utiliza para declarar normalmente o habitualmente este impuesto? El formulario 500. ¿Cada cuánto se liquida este impuesto? Cada año, ¿no? Cada cierre fiscal que tiene un año, ¿no? Dependiendo de las actividades, del giro del negocio de la empresa, tienen cierres fiscales, ¿no? En el caso de las empresas bancarias y de servicio, cierran al 31 de diciembre. Las empresas industriales o constructoras hacen su cierre al 31 de marzo. Las empresas que tienen como actividad la agropecuaria cierran al 31 de junio y las empresas mineras cierran al 30 de septiembre. Entonces, como decíamos, al momento de obtener su número de identificación tributaria, es decir, registrarse ante el Servicio de Impuestos Nacionales, estos son los 3 impuestos que de manera común se gravan casi a todos los contribuyentes. Entonces, cuando uno hace su registro, saca su NIT, su número de identificación tributaria ante el Servicio de Impuestos Nacionales, de manera inmediata le nacen ¿qué? Las obligaciones tributarias. Es decir, que ya yo soy un obligado, ¿no? Soy un contribuyente como tal, que debo pagar mis impuestos al fisco, ¿no? Ya de manera mensual, como es el IVA y el IT, tendré que hacer mi liquidación para yo pagar mis impuestos. Y como decía yo, estos impuestos yo los lleno o los pago a través de un formulario electrónico que debo llenarlo según su característica. Estos formularios se convierten o son declaraciones juradas. Yo voy a llenar ese formulario y es una declaración jurada porque yo me estoy autodeterminando el impuesto. Voy a sumar mis facturas de venta, mis facturas de compra y procederé a liquidar el impuesto del IVA. Lo mismo haré con el IT y al final del año de la gestión haré lo mismo con el IVA. Entonces, el registrarse en el Servicio de Impuestos Nacionales conlleva cumplir con unas formalidades, ¿no? Con unas formalidades tanto de fondo y de forma, porque yo tengo que pagar mi impuesto, pero ese pago de impuesto yo lo tengo que hacer de manera mensual en los medios y en la forma que la norma establezca. Por ejemplo, la norma dice que yo debo pagar el IVA, ¿no? Hasta 3 días después de la terminación de mi número de NIT. ¿Qué significa? Si mi número de NIT termina en 010, tengo plazo de pagar ese impuesto, de liquidarlo, hasta el 13 del siguiente mes. Por ejemplo, nos encontramos en noviembre, todos los números de NIT que terminan en 0, su plazo
para declarar el impuesto en el formulario 200 sería hasta el 13 de diciembre. Los que terminan en 15, en 015, le aumentamos 3 dígitos y tienen plazo de presentar el formulario 200 hasta el 18. Los que terminan en 19 hasta el 22, es decir, le aumentamos 3 números a la terminación de su NID y en esa fecha existe la obligación de presentar tanto el formulario 200 del IVA, declarando el impuesto correspondiente, como el impuesto del ITEN, el impuesto a las transacciones. Estos dos impuestos van de la mano, tienen la misma fecha de vencimiento, ¿no? Uno se grava sobre las ventas y otro grava los ingresos. Al final de cuentas, viene a ser lo mismo porque vamos a contabilizar todas las facturas de venta para utilizar la sumatoria como base imponible del IVA y del ITE, ¿no? Entonces, al registrarse en Servicio de Impuestos Nacionales, repito, existe obligaciones. Si bien es cierto, el contribuyente tiene obligaciones, también tiene derechos, ¿no? Pero la auditoría tributaria no fiscaliza sus derechos, sino fiscaliza las obligaciones, ¿no? Las obligaciones. En la ley 2492, que es el documento, el libro, el texto que vamos a utilizar para el módulo, bueno, se establecen de manera clara, en primera instancia, los derechos y las obligaciones del contribuyente, como, digamos, la facultad que tienen las administraciones tributarias, ¿no? Es decir, cómo estas administraciones tributarias tendrán que valerse de mecanismos legales establecidos en la ley para poder lograr el cobro del tributo, ¿cierto, no? Bien, entonces en el área de recaudaciones decíamos que comienza todo este proceso de inscripción y registro que me permite habilitarme y formalizar mi actividad como un contribuyente, ¿no? Existe otra área dentro del Departamento de Recaudaciones que se llama el control de obligaciones fiscales, el COF se llama, ¿no? Esa es una unidad de este Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento que va a ir controlando que el contribuyente honre sus deudas. Va a ir revisando periódicamente las declaraciones juradas del contribuyente para detectar alguna omisión o incumplimiento en cuanto a su formalidad de presentar y declarar estos formularios ya mencionados, como el 200 del IVA, el 400 del IT, el 500 del IUE. Hay otros que también controlan, ¿no? No son los únicos formularios donde realiza el contribuyente declaraciones. Dependiendo de la actividad y dependiendo del impuesto, hay un número X de formulario que se le asigna para poder reconocerlo, ¿no? Y aplicar, digamos, según la necesidad del contribuyente. Bien. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, Oscar Vélez le habla. ¿Cómo está, Oscar? Evidentemente el tema impositivo, bueno, personalmente, ¿no? Para mí siempre lo he visto un poco complejo, es por eso que tal vez también con el tema, ¿no? Del cambio de los formularios y hay muchas cosas, ¿no? Que se tomen en cuenta para ver este tema de impuestos. Seguramente vamos a llegar a una etapa ya de las sanciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando un contribuyente omite, digamos, el tema del pago o la no facturación? Porque acá, por ejemplo, yo le hablo de Potosí, hay mucha gente que prácticamente no tiene ni NIT, pero está trabajando normalmente. ¿Ya? Yo, un caso específico, he hecho una denuncia, pero Impuestos no ha hecho nada.
ya con pruebas y todo, y bueno, seguramente vamos a llegar a ese punto, como le decía, de las sanciones por omisión, tantas cosas, ¿no? Que impuestos fiscaliza, ¿no? A los contribuyentes. Va a ser muy interesante tal vez escuchar esa parte, ya que, como le dije, tengo ese caso, un caso que de una persona que yo conozco, X, digamos, hace así. Entonces, es interesante, licenciado, el tema de impositiva. Mil disculpas si tal vez no vamos a hacer muchas preguntas, porque eh, no, o sea, desconocemos personalmente, ¿no? Hablo por mí, de muchas cosas del tema impositivo, ¿no? De impuestos en Bolivia. Después, a medida que vayamos avanzando, licenciado, yo voy a ir formulando algunas consultas. Ya. Gracias. Ok, gracias. Bien, uno está habilitado y le asigna el derecho, puede hacer la renuncia correspondiente, eh, sobre todo no por la no emisión de factura. Cuando yo voy a hacer una compra, existe la obligación de meter una factura. Si por la compra que yo realizo no me dan la factura, tengo que hacer mi denuncia. Ahora, la denuncia ya se encuentra formalizada a través de una resolución normativa de directorio, es decir, que para denunciar yo debo cumplir con algunos requisitos, ¿no? Eh, hacer una carta, registrar su nombre, ¿no? Todas esas formalidades que exigen, digamos, para atender la denuncia, ¿no? De no emisión de factura, para que el departamento de fiscalización, a través de la unidad de control, realice, digamos, el seguimiento a esta denuncia. De no hacer o creyendo que uno no está, que Impuestos Nacionales no está resolviendo su denuncia, puede hacer una carta reiterativa, ¿no? Para que le indiquen en qué proceso se encuentra la denuncia que usted ha realizado, ¿no? Entonces, eh, simplemente muchas veces por la capacidad operativa, ¿no? Que tienen estas instituciones, de repente no pueden hacer la celeridad que uno quisiera el caso, pueden resolver, ¿no? Pero uno puede apersonarse al Servicio de Impuestos Nacionales para hacer seguimiento, digamos, a esa nota de denuncia, o por lo menos encontrar con qué funcionario cursa el proceso para que seguir o hacer seguimiento a esa denuncia, ¿no? Y licenciado, sabemos muy bien que al hacer alguna compra, o sea, la factura nos recargan el 13%, ¿verdad? Que nosotros debemos pagar. Sí, Generalmente en las tiendas comerciales, y no solamente acá en mi departamento, cuando siempre estamos viajando por La Paz, Cochabamba, qué sé yo, queremos comprar algo y el cliente, y bueno, el propietario nos dice, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces, licenciado. ya. Dice, ¿quiere con factura o sin factura? Ya, con factura. Entonces, sabiendo que es el 13% que tenemos que pagar sobre la compra, nos dicen el 16%. Y no me van a dejar mentir muchos compañeros, nos dicen eso, o sea, especialmente en las tiendas comerciales, cuando queremos, qué sé yo, ¿no? Es Y decir, que le va a hacer una la con recarga del factura el 16%. 16%, o sea, no, pues no es lo correcto, ¿no? Y estas empresas comerciales entonces aprovechan esa situación, o sea, ¿por qué? O sea, nos piden el 16% sabiendo que con factura tiene que ser el 3%. Ya nos dicen un precio, me imagino que ese precio ya debía estar incluido el tema del IVA, ¿no? El 3%. Entonces, son casos que se presentan a diario, licenciado, que seguramente, como le dije, el tema de las sanciones y esas cosas lo vamos a tocar. Son inquietudes que tengo y, bueno, seguramente vamos a estar comentando en el transcurso de la clase. Gracias. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, la obligación, digamos, del que vende, en este caso, la obligación tiene de emitir factura, ¿no? No corresponde preguntar, digamos, con factura o sin factura. No, no, hay una obligación, digamos. Y ante ese caso, pues hay que hacer una denuncia ante el Servicio de Impuestos Nacionales para que todo lo que se venda sea facturado, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más para seguir avanzando?
Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Continuamos. No, ya digo. Entonces, decíamos que estamos mencionando, ¿no? Estamos mencionando Bien. su micrófono de... Ahí yo lo paro. Está bien. Seguimos entonces. Entonces, decía yo que en el Servicio de Impuestos Nacionales existen 3 departamentos, ¿no? El Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento, el Departamento de Jurídica, o mejor dicho, primero el Departamento de Fiscalización y el Departamento Jurídico. Ahora estábamos viendo nosotros el Departamento de Recaudación y Empadronamiento. Bien. Luego tenemos el Departamento de Fiscalización. ¿Qué es el Departamento de Fiscalización? Como su nombre lo indica, el Departamento de Fiscalización es el departamento donde se realizan las auditorías tributarias a través de las fiscalizaciones, que verifican que el contribuyente esté haciendo de manera adecuada las declaraciones del pago de sus impuestos. Es decir, que para hacer esta declaración, el pago de sus impuestos, tiene que cumplir con todas las formalidades de ley, ¿no? Utilizar el formulario adecuado, llenar de manera correcta las casillas, presentar en los medios informes y en los lugares establecidos, etcétera. Es decir, que yo debo cumplir tanto como mi pago de impuestos, pero también tengo que cumplir con ciertas formalidades. Caso contrario, que yo haga caso omiso al cumplimiento de estos tributos y de las formalidades, seré sancionado, ¿no? A través de una multa punitiva, también una multa que me cobrarán en dinero por no cumplir mis obligaciones tributarias, tanto en fondo y en forma, ¿no? Es decir, cuando dejo de pagar mi impuesto o cuando lo hago y lo hago de manera incorrecta, seré sancionado obviamente a través de una multa pecuniaria, ¿no? Entonces, es el Departamento de Fiscalización donde nacen las auditorías tributarias hacia el contribuyente. ¿Cómo se llaman estas auditorías tributarias? Estas auditorías tributarias vienen a través de fiscalizaciones. Vienen a través de fiscalizaciones que se realizan al contribuyente para verificar el fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, en estos procesos de auditoría tributaria y de fiscalización, el funcionario a cargo tratará de encontrar algunas evidencias, algunos hallazgos, ¿no? Donde se esté produciendo los incumplimientos. Una vez que se ha terminado con este proceso de auditoría y de fiscalización y control preventivo y correctivo que se hacen, se elabora un informe, ¿no? Un informe donde se determinan y se plasman todas las evidencias y hallazgos y los tributos que el contribuyente no ha cumplido. Se lo intima para que pague y cuando el contribuyente no paga por X motivo, este expediente, tanto surgen en el Departamento de Recaudación como el Departamento de Fiscalización, son remitidos al Departamento Jurídico para que ya por la vía legal, ¿no? A través del procedimiento establecido
en la ley 2492, el departamento jurídico, ¿no? A través de las facultades que le permite la ley, pueda lograr el cobro de estos tributos, ¿no? Entonces, repito nuevamente, el Servicio de Impuestos Nacionales cuenta con 3 departamentos que son muy importantes para que el contribuyente logre realizar y cumplir con sus obligaciones tributarias. Tenemos el Departamento de Recaudación y Empadronamiento, donde comienza el proceso de inscripción del contribuyente, donde se registra en el Padrón Nacional de Contribuyentes con todos los datos precisos. En este mismo departamento se inician los primeros controles, es decir, se hace la verificación inicialmente de sus declaraciones juradas. Luego tenemos el departamento de fiscalización, que a través de un proceso de inteligencia fiscal se observan diferentes tipos de contribuyentes que tienen alguna conducta inapropiada para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de procesos de auditorías tributarias, más conocidos como fiscalizaciones que se le hacen al contribuyente para verificar el fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias como tal, ¿no? Cuando este contribuyente, tanto en el área o en el departamento de recaudación como en el departamento de fiscalización, no paga, digamos, las obligaciones o las multas o las sanciones que se han establecido como resultado de su incumplimiento de sus obligaciones tributarias, pasan al departamento jurídico para que el departamento jurídico, a través de los mecanismos legales y lo que le faculta la ley, en especial la ley 2492, logre el cobro de los tributos y las multas por diferentes tipos de sanciones al contribuyente en cuestión, ¿no? Entonces, eso sería la administración tributaria en el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, que de alguna manera todas las otras administraciones tributarias del país y los diferentes niveles de gobierno se aplica de igual manera, porque la ley 2492, donde se encuentra la relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, es una ley que aplica tanto para el nivel nacional o central, para el nivel departamental y para los niveles municipales. Es una ley, o es el Código Tributario Boliviano, ¿no? Que es de aplicación para estos 3 niveles de gobierno. ¿Preguntas hasta aquí? Licenciado, una consulta. ¿Ya? La auditoría que realizan los contribuyentes cuando realizan la presentación de los estados financieros es denominada también auditoría tributaria. Le estoy hablando de aquellas que superan 1.200.000, ¿no? Que existe la obligación de presentar. ¿También se denomina auditoría tributaria? No es auditoría tributaria, ¿no? Es, a ver, propiamente dicha, ¿no? Todas las instituciones tienen la obligación de realizar los estados financieros, ¿no? ¿Cuáles son los 5 estados financieros principales? Comenzamos con el balance general y terminamos con la nota a los estados financieros, ciertamente, ¿no? Una vez que estos contribuyentes superan durante un año un ingreso al 1.200.000, necesitan presentar estos estados financieros con un dictamen de auditoría externa, no auditoría tributaria, ¿no? Dictamen de auditoría externa, ¿no? Entonces, este dictamen de auditoría externa va a venir a revisar, ¿no? Todo lo que ha hecho el contador interno, el auditor interno, va a venir a revisar. Este auditor es un auditor calificado externo y es un auditor autorizado que va a revisar el trabajo que ha hecho
el auditor interno. Evidentemente que cuando se hace una auditoría, ¿no? Por un profesional externo, va a revisar todo, ¿no? También va a revisar la parte tributaria como tal. Y podríamos decir, entre comillas, sí, que está haciendo una auditoría tributaria, ¿no? Porque va a revisar todo el proceso contable financiero que ha hecho el departamento contable, el contador, el auditor interno de la empresa, ¿no? Pero la auditoría tributaria, propiamente dicha, es la que ejecuta el Estado a través de las administraciones tributarias como tal, ¿no? Estas administraciones tributarias llevan adelante un proceso de auditoría tributaria. Ahora bien, digamos, de lo que se viene a llamar auditoría tributaria como tal y que es ejecutada por las administraciones tributarias, existen auditorías tributarias preventivas que las realizan los propios interesados, las propias empresas, ¿no? Los propios gerentes, directores, ¿no? Que quieren adelantarse a un proceso de fiscalización deveniente de un proceso de auditoría tributaria que emergen, digamos, de estas instituciones que pertenecen al Estado como tal, ¿no? No sé si se entiende, compañera. Sí, licenciado, está claro, gracias. ¿Ya? Entonces, bien, sigamos. Bien, Dicen, diga. dicen una consultita, en caso de encontrar ¿no? que el contribuyente no haya incumplido con la obligación tributaria, el Departamento de Fiscalización, ¿en qué tiempo nos hará llegar las observaciones pertinentes? Bueno, establece la norma de que desde el momento de su notificación, el funcionario a cargo del expediente tiene un año para realizar todo ese proceso de fiscalización, ¿no? Auditoría, como podríamos llamarle si usted quiere, ¿no? Tiene un año, ¿no? Si en ese año no ha terminado, digamos, de fiscalizar los tributos y demás que está contenido en una orden de fiscalización, podrá solicitar a la máxima autoridad un tiempo más, ¿no? Que se prorrogue su investigación un tiempo más. ¿Esa es la pregunta, compañero? Sí, dicen, Ya. Todas estas Licenciado, buenas preguntas. noches. Una Buenas noches. preguntita más, por favor. Ya, sí, claro, adelante, para eso estamos, por favor, todo lo que sea. Sí, bueno, si bien una vez que son detectados los errores o omisiones por parte del contribuyente, bueno, el área de fiscalización detecta esto. He podido observar que en algunos casos muchos de los contribuyentes, producto de las sanciones, son ya sujetos bueno, en muchos casos a poder regularizar las multas en función a planes de pago inclusive, ¿no? ¿En qué caso se da esta particularidad, ¿no? Cuando ya se detectan, digamos, que se han omitido, o que han existido errores en un proceso de fiscalización, ¿en qué caso se aplica este tipo de sanciones o de beneficios también, ¿no? En todo caso, al poderles dar la opción de que puedan hacer el pago de las multas en base a un plan de pagos. Ya. Primeramente, digamos, vamos a establecer o conocer la ecuación, digamos, de la deuda tributaria. La deuda tributaria es igual a qué? Al tributo emitido, más intereses, más mantenimiento de valor y más una multa sancionatoria. Eso es cuando hay un proceso de fiscalización como tal y le requiere un tipo de información, su declaración jurada, su libro de ventas, de compra, para determinar el pago correcto del tributo, ¿no? Entonces, en ese proceso, digamos, de verificación, ¿no? En esa auditoría tributaria que le está realizando Impuestos Nacionales, va a revisar además el fiel cumplimiento de sus obligaciones y de todas sus formalidades como tal, ¿no? Por ejemplo, si le piden el formulario 200, ¿qué se va a fijar primero?
A ver, venta según libro de venta. Ah, está ok. Compras, según libro de compras y talonario y facturas de compra, correcto. Cálculo del impuesto, correcto. ¿Pagó o no pagó? Ah, no pagó. Determinación del tributo emitido. Ahora veamos. ¿Presentó esta declaración jurada en fecha? Ah, no, no la presentó. Multa, ¿no? Revisemos su libro diario o sus libros de compra y venta. A ver, ¿lo llenó bien? No, no lo llenó bien. Sumó mal. Puso aquí un número mal del número de factura. Sumó mal. Entonces, empiezan a detectar, digamos, errores tanto en el llenado de los formularios como en el libro de compra y venta, y esos errores se convierten en hallazgos, ¿no? Y esos errores o hallazgos que vienen a incumplir la norma se convierten en sanciones, ¿no? Es decir, que Impuestos Nacionales le va a cobrar, lo va a sancionar y le va a establecer una multa por cada contravención, ¿no? Por cada contravención. Es como cuando usted lo pilla por ahí un policía, se pasa la luz roja, multa. Se pasó la luz roja y se entró en una calle en contraflecha, multa, ¿no? Entonces, por cada contravención que usted realiza al conducir un vehículo y lo detecta la policía, lo va a multar, ¿no? Multa. Manejar vehículos sin el horario de conducir, multa, ¿no? Estar con los vidrios polarizados sin permiso, multa. Conducir un vehículo sin luces por la noche, multa, ¿no? Entonces, de igual manera, Impuestos Nacionales, a través del funcionario a cargo de ese expediente, de ese proceso de fiscalización, va a mirar, va a revisar toda la documentación que usted le está presentando, más las documentaciones que ellos tienen en su poder, y va a empezar a revisar el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias en cuanto al fondo y a la forma, ¿no? Cuando hablo de forma me refiero, digamos, a la forma como tal, a los plazos como tal, a los lugares como tal, y de desarrollar toda la documentación contable y financiera y tributaria conforme lo establecen las normas para el efecto, ¿no? Ahora, una vez, digamos, yo tenga multa por una declaración jurada que está presentada fuera de plazo, directo me clavan la multa, que 100 UFE y 50 UFE para personas naturales, ¿no? Entonces, directo tengo que ir a pagar esa multa. O sea, no es negociable. No es cobre menos caserito, que aquí no. Lo que establece la norma, eso se cobra, ¿no? Y el pago se le realiza en el banco, ¿no? A través de los formularios correspondientes. No sé si respondes a su pregunta, compañero. Sí, está bien, licenciado, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bien. Vamos a hablar de algunos tipos de sanciones que se cobran, ¿ya? Decíamos nosotros que cuando el contribuyente se registra en impuestos nacionales, ya de manera inmediata le nacen las obligaciones tributarias y sobre todo sobre estos tres tipos de impuestos, ¿no? El IVA, el IT y el IUE, y que se lo explican. Lo ponen a derecho y le explican, ¿no? Y le dicen, ¿no? Entre otras cosas, le dice al contribuyente, bueno, usted tiene que utilizar el formulario 200, tiene que presentarlo cada mes según la terminación de su número de NID, ¿no? Y lo propio tiene que hacer con el IT y le va explicando, ¿no? Además, le dice, tiene que hacer su libro de compra, tiene que hacer su venta y llevar el control, ¿no? Y sus registros contables por su actividad o por su actividad está obligado a llevar registros contables, ¿no?
Entonces, de manera rápida, el funcionario a cargo lo pone a derecho en cuanto a su obligación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Presentar mi declaración jurada en fecha. Es decir, en los plazos, en los medios y en los lugares establecidos para el efecto. A medida que yo no realizo conforme la norma lo establece, pues me estarán sancionando por el cumplimiento a lo establecido en las resoluciones de normativa y directorio para que yo pueda cumplir de manera eficiente con mis obligaciones tributarias. En un proceso de fiscalización, ¿qué hace primero en el proceso de fiscalización? ¿Cómo comienza? Si podemos llamar o conocer en este proceso de auditoría tributaria. ¿Cómo comienza? ¿Cuáles son los elementos de la auditoría tributaria? ¿Se recuerdan? Uno, preparación de la información, es que vendría a ser la planificación. Dos, la Desarrollo, ejecución. ¿Ah? desarrollo, Planificación, planificación, sí, riesgos, planificación, ejecución y comunicación de resultados. Esos son los elementos del proceso, digamos, de auditoría, ¿no? Entonces tenemos la planificación, la ejecución y la comunicación de los informes y los resultados. ¿Cómo comienza un proceso de fiscalización? El Departamento de Fiscalización tiene 3 tipos de fiscalización importantes. Una que se llama BI, verificación interna, que son verificaciones puntuales, ¿no? Es decir, que a través de su sistema informático detectan que usted cuando registró una factura de compra la puso con marzo o la puso con una fecha de 18. Sin embargo, su vendedor le dice la registró con febrero o la registró con fecha 15, 12. O que usted registró 1.500 y el que le vendió registró 150, ¿no? Entonces son estas pequeñas inconsistencias que el sistema de manera automática detecta y el sistema genera los operativos, ¿no? Hacia estos contribuyentes porque existen algunas, ¿cómo se llama? Algunos hallazgos, podríamos decir, ¿no? Algunas contingencias que de manera automática y según la característica de estos hallazgos que se encuentran, se generan los operativos que se llaman en este caso verificación interna. Luego tenemos las fiscalizaciones externas, es decir, que a través de un procedimiento de inteligencia fiscal, es decir, de los estados financieros que presentan los contribuyentes y otras variables, se hacen fiscalizaciones por rubro, ¿no? A las constructoras, a las mineras, a las empresas que utilizan la maquinita para comprar o para cobrar, digamos, ¿no? O a las empresas que se dedican a las inmobiliarias, por ejemplo. O sea, dependiendo del rubro, se les hace fiscalización o dependiendo, digamos, de algunas inconsistencias que presenten sus estados financieros o su comportamiento, ¿no? A lo largo de determinados periodos, esta unidad de inteligencia fiscal genera de manera periódicos fiscalizaciones, ¿no? Entonces, ¿y cómo comienzan las fiscalizaciones? Las fiscalizaciones comienzan con una notificación, es decir, que va a ir un funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Administración Tributaria, y va a tratar de notificarle en primera instancia de manera personal. Va a buscar primero a Perico Los Palotes
Y si cuando lo busca no lo encuentra, va a practicar esa notificación por cédula, ¿no? Es decir, que habiendo sido buscado, no ha sido habido, por lo tanto se va a practicar previa autorización la notificación por cédula, ¿no? Y cuando es imposible encontrar de manera personal al contribuyente o dar con su domicilio que ha señalado, se hace una notificación por edicto, ¿no? Es decir, preautorización también a través de un periódico de circulación nacional se va a hacer conocer a este contribuyente que se le está iniciando un proceso de fiscalización, por lo tanto, una vez cumplidos los plazos para su presentación, empieza a correr, digamos, los plazos, ¿no? Como tal. Normalmente, ¿qué se les pide, digamos, al contribuyente en un proceso de fiscalización o auditoría tributaria realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Qué se le pide? Las declaraciones juradas, las facturas de compra, los libros de compra y venta, libro diario, comprobante de ingreso, comprobante de egreso. Eso básicamente, ¿no? Y cualquier otra documentación que el fiscalizador a cargo vea que es importante, ¿no? Entonces, esta orden de fiscalización o verificación es notificada al contribuyente. Y en esa misma orden establece un plazo para que usted pueda presentar su documentación. Le pueden dar 3 días, 5 días, 10 días, ¿no? Y usted tendrá que presentar todo lo que le están requiriendo, ¿no? En plazo. Porque si usted no presenta lo que le han requerido en plazo, tiene multa. Y si presenta en plazo y faltó X cosa, tiene multa, ¿no? Entonces, multa por no presentar todo y multa por no presentar en el plazo. Una vez que el funcionario a cargo tiene la documentación que usted le ha presentado, más la documentación que él va a averiguar a través de terceros, va a realizar su trabajo de gabinete, ¿no? Es decir, va a revisar, va a hacer propiamente ¿qué? La auditoría tributaria. ¿Cómo realiza la auditoría tributaria? A través de un proceso de fiscalización o verificación, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, trabajo de gabinete, el fiscalizador a cargo, que representa al Servicio de Impuestos Nacionales, va a determinar un tributo emitido. Va a decir, el contribuyente no declaró su impuesto en el mes de tanto, o las facturas de compra que utilizó son inválidas, porque no se demuestra la transacción, no tiene documentos contables que respalden la operación financiera, XXX, entonces va a empezar a depurar las facturas de compra que no estén debidamente fundamentadas. Y en ese trabajo de realizar, digamos, ese proceso de auditoría, va a encontrar algunas inconsistencias y algunas contravenciones, pues, ¿no? Como hemos señalado, ¿no? Declaración jurada fuera de plazo, presentación de la documentación fuera de plazo, me ha llenado el libro de compra me ha llenado el libro de compra, multa, así, ¿no? Va a ir encontrando él algunos incumplimientos, algunas formalidades que la conducta del contribuyente ha adecuado a estas contravenciones como tal. Por lo tal, la norma establece que se los sancione, ¿no? Entonces, él va a terminar su informe indicando un tributo emitido y una serie de incumplimientos que serán expresados también en ese informe, ¿no? Entonces, terminada la primera fase, digamos, podemos decir, de esa revisión que hace el funcionario a cargo, va a emitir lo que se llama la vista de cargo, ¿no? Una vista de cargo donde contiene todo el trabajo que ha desarrollado el contribuyente y va a ser un relato tanto de hecho como derecho
un relato en hecho y en derecho de todas las circunstancias que ha podido evidenciar el funcionario en su trabajo. Va a decir, ¿no? Todo va a relatar, todo apegado en el margen del derecho. Y esta vista de cargo también va a ser notificada nuevamente al contribuyente para que el contribuyente pueda presentar los alegatos y los descargos, ¿no? Mire, usted aquí no me valoró esta documentación que presenté, ¿no? Aquí me realizó un mal cálculo. Además de la documentación que presenté antes, ahora le estoy presentando esto para demostrar que sí existió la transacción, ¿no? Entonces, después de la vista de cargo, uno todavía puede presentar, digamos, alegatos, fundamentos y documentación para hacer valer su derecho. Pasados los 30 días de la vista de cargo, se cierra el plazo para que usted pueda presentar descargo y esta vista de cargo es remitida al departamento jurídico, ¿no? Para que el departamento jurídico emita un nuevo documento que se llama resolución determinativa, que viene a ser un título de educación tributaria. ¿Qué significa esto? Que esta resolución determinativa es un documento que adquiere, digamos, mayor fuerza legal y que nuevamente es notificada al contribuyente, ¿no? Para solicitarle que cancele la deuda que ha sido determinada dentro del proceso de fiscalización o auditoría tributaria como tal, digamos, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo o los pasos, digamos, normales que se siguen dentro de un proceso de fiscalización. Dentro del departamento de fiscalización existen otras unidades, como por ejemplo el control preventivo. ¿Quiénes realizan control preventivo? Funcionarios que salen a la calle a verificar que se esté emitiendo la factura, digamos, ¿no? A verificar que dentro de su establecimiento se encuentre colgado en un lugar visible su certificado de inscripción y el cartón que indica exija su factura, ¿no? También que tenga talonarios a la mano, es decir, hacen una fiscalización preventiva que luego ya viene a ser una fiscalización coercitiva. ¿Qué significa? Que ya no van a verificar simplemente si ya van directamente a labrarle un acta por una contravención a la cual usted está incumpliendo, ¿no? Es decir, alguien fue y le compró un X bien, un servicio y no emitió la factura. En ese momento, el funcionario, al detectar esta contravención, va a labrar un acta, ¿no? Por incumplimiento a los deberes formales y al cual, digamos, el contribuyente hubiera adecuado su conducta, tipificándola como una contravención, ¿no? Asimismo, también dentro de este departamento de fiscalización se realizan las solicitudes rectificatorias, digamos. Es decir, cuando yo he detectado que he realizado una mal declaración jurada, puedo rectificarla. Pero cuando esta declaración jurada que voy a rectificar es a mi favor del contribuyente, es decir, que me va a favorecer, necesita Impuestos Nacionales revisar que esa corrección de esa declaración jurada esté correcta, está realizada bien, porque va en contra de Impuestos Nacionales y a favor del contribuyente. Por lo tanto, este proceso de rectificatoria tendrá que ser revisado, fiscalizado y aprobado por la Administración Tributaria, ¿no? También en el Departamento de Fiscalización se encarga de revisar la devolución de los CDI. ¿Qué son los CDI? Los certificados de
devolución impositiva. ¿Quiénes solicitan este certificado? Todas las empresas que se dedican a la exportación. Cuando yo exporto un producto, puedo solicitar al Servicio de Impuestos Nacionales que me devuelva el 13% de lo que estoy exportando, ¿no? Y yo tendré que demostrar, ¿no? Con toda mi documentación que estoy exportando y esa exportación está cumpliendo todas las formalidades de ley en términos tributarios. Entonces, para que Impuestos Nacionales a mí me devuelva el 13% de esa exportación, me van a pedir toda mi documentación referida a ese proceso de exportación y van a fiscalizar, van a realizarme una auditoría tributaria para que me autoricen o verifiquen la devolución impositiva a través de este documento que se llama título valor CDIN, ¿no? Entonces, como me están devolviendo el 13%, entraré a un proceso de fiscalización o auditoría tributaria que autorice, ¿no?, a los servidores a devolverme el 13% del valor que he exportado, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, el departamento de fiscalización es el departamento que lleva adelante las auditorías tributarias o los procesos de fiscalización que acrediten que el contribuyente está realizando sus obligaciones tributarias y fiscales de acuerdo a normas, ¿no? Es decir, también a través de este departamento es donde se detectan también la elusión o la evasión tributaria de los contribuyentes, ¿no? Preguntas, Licenciado, diga. eh, en cuanto a las sanciones, evidentemente son económicas, ¿no? De acuerdo a las faltas, digamos, que vaya cometiendo el contribuyente, Así es. ya sea al presentar, como usted dijo, ¿no? Documentación faltante, a destiempo, todo eso. ¿Por qué, por qué impuestos cobra estas sanciones económicas en UFBs? Eh, También esta sanción va cuando, digamos, se atrasan, ¿no?, en el pago de los impuestos, de acuerdo a los tiempos que usted ya nos mencionó, cada 3 días, de acuerdo a la terminación del número de NIT. Entonces, ¿por qué se cobra en UFBs? O sea, Ya. ¿quién lo ha limitado eso? ¿Por qué? Esa es mi consulta, licenciado. Ok. Primeramente que las unidades, la UFE son unidades de fomento a la vivienda que se utilizan para hacer un mantenimiento de valor. Para eso son las UFB, ¿no? Es decir, vamos a mantener el valor. Digamos, compañero, usted que me hizo la pregunta, que a mí me presta 100 bolivianos. Sin intereses, me va a prestar 100 bolivianos. Pero yo de aquí a 10 años se lo voy a pagar esos 100 bolivianos. ¿Será que vale lo mismo? ¿Será que yo con 100 bolivianos voy a comprar lo mismo que ahora compro con 100 bolivianos de aquí a 10 años? No, ¿no? Entonces, para que yo reciba los 100 bolivianos, ¿no? Se aplican los mantenimientos de valor, es decir, las UFB. Como usted no me pagó cuando debía pagarme y me está pagando 3, 4, 5 años después, le voy a aplicar un mantenimiento de valor porque lo que usted me debía hace 4 años no es lo mismo que me debía ahora. Eso es, compañero. ¿No? Entonces, igual cuando usted incumplió un deber formal hoy día, ¿no? Por decirle una declaración jurada de una jurídica, 100 UFB, son 224 bolivianos, si no me equivoco por ahí. Pero recién eso lo va a pagar de aquí a 3 años, le van a hacer un mantenimiento de valor, ¿no? Por eso están en UFB, porque de aquí a 4 años, esas 100 UFB ya no van a ser 224 pesos, pueden ser que sean 250, 270. ¿Se entiende, compañero? Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Pregunta, por favor.
Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Adelante. Licenciado, yo quería hacer una consulta. Grita Bueno, más en el fuerte. caso, quería hacerle una consulta, ¿no? Y hablando en el caso de las exportaciones y importaciones, ¿Ya? soy una empresa exportadora minera. Y obviamente, cuando nosotros emitimos la factura, no hay un pago de IVA, ¿verdad? Tenemos nosotros tasa cero por hacer las importaciones, los digo, las exportaciones, perdón. Y en el caso de servicio de transporte, igual, porque se va al exterior, ¿verdad? Entonces, las facturas tomadas al 100% y no así ya con el 13%, con el descuento del 13% como usted tendría que hacer. Y las facturas vienen con tasa cero. Ahora, la consulta, licenciado, en el caso de las importaciones, mm, por ejemplo, yo he estado averiguando, he estado preguntando para el caso de las importaciones de diésel más que todo, y ni en impuestos ni en aduanas he podido conseguir una buena respuesta, ¿verdad? Quería preguntar si es que en caso de la importación en diésel, ¿hay algún tema que la aduana o impuestos nos pueda llegar a cobrar? Tenía entendido que se hacía también el descuento del 13% al momento de la importación del diésel. Algunos impuestos me dicen que sí se tendría que hacer el pago del 13%, pero en aduanas me dice que no, que la tarifa es cero. Y si hay algunos gastos de aduana, arancelarios que tendría que competir, bueno, que competen a esta importación, ¿verdad? Por solamente me dice que tengo que pagar los 135 bolivianos del DMI, pero nada más. Tengo entendido que el diésel es un manejo demasiado exclusivo y no sé si es en lo correcto de que realmente no tiene ni un cobro más y solamente es el pago del formulario por importación. Ya. Primeramente, el Estado como tal era el único autorizado, ¿no? De importar diésel, carburante al país, ¿no? Gasolina. No había, digamos, hasta hace un par de semanas atrás, que los privados pudieran importar, digamos, ¿no? Este producto, ¿no? Ahora estamos esperando de manera definitiva cuál será la reglamentación, digamos, ¿no? De importar el diésel, digamos, ¿no? Puede ser que sea una tasa cero, digamos, ¿no? Es decir, que no exista un arancel de importación. Eso lo definirán en un tema que todavía no está, digamos, definido, ¿no? Y tendríamos que solamente esperar, es por eso que usted no encuentra respuesta ni en la aduana ni en impuestos nacionales, porque es un tema que recién, digamos, se está tratando y primero se tendrá que definir en las instancias, digamos, pertinentes, ¿no? Como es, digamos, el Viceministerio de Políticas Tributarias, la aduana, ANH, ¿no? De tal manera que ya quede bien claro, digamos, este proceso de importación de estos hidrocarburos, ¿no? Bueno, licenciado, muchas gracias. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bien, continuamos entonces, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una rapidita recapitulación para que vayamos haciendo memoria de lo que hemos venido hablando, ¿no? Primeramente, que como hemos dicho al comienzo, que el año 2009 tenemos una nueva constitución política del Estado, ¿no? Existen tres niveles de gobierno: nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal. Algo que vamos a aclarar acá es que los impuestos, los tributos, solamente pueden ser creados por ley. Pueden ser creados, modificados, suprimidos, pero solamente lo pueden ser creados, modificados por ley. En el caso
¿Quién aprueba a nivel nacional una ley? La Asamblea Legislativa Plurinacional. En el caso departamental, la Asamblea Departamental. Y en el caso municipal, serán los El consejos. Los consejos, ¿no? Es decir, la instancia legislativa de cada nivel de gobierno. Entonces, repito, solamente los impuestos, los tributos pueden ser creados a través de una ley. ¿Ya? No puede el órgano ejecutivo de manera antojadiza o el órgano judicial o el órgano X crear un impuesto. Solamente se crea a través de una ley. Eso que quede bien claro. Segundo, que tenemos 3 niveles de gobiernos que pueden crear esta ley y crear impuestos, que es el nivel nacional o central, el nivel departamental o municipal. ¿No? Cada nivel de gobierno está facultado para crear sus propios impuestos según su competencia que tenga, ¿no? No puede crear impuestos que no estén dentro del marco de su competencia. No vamos a encontrar nosotros nunca un IVA municipal, un IVA departamental, un IT departamental, no, ¿no? No puede ser el mismo objeto, no puede estar cobrando lo mismo, y además porque las competencias ya están ya redactadas y señaladas en la ley 154 de la ley de clasificación de impuestos, ¿no? Luego decíamos que en esta relación jurídica y tributaria hay 2 sujetos, ¿no? El sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? Es el Estado, que está representado por las diferentes administraciones tributarias. A nivel nacional, ¿qué administraciones tributarias del Estado conocemos? 2, la aduana nacional y el servicio de impuestos nacionales, ¿no? Y así podemos encontrar administraciones tributarias en los diferentes departamentos del país, en las diferentes gobernaciones, como administraciones tributarias en los diferentes municipios del país, ¿no? Asimismo, cada administración tributaria dentro, digamos, del marco también de la ley 2492, puede crear sus propias resoluciones donde se señalen las diferentes contravenciones, ¿no? En el municipio también existen contravenciones, ¿no? También uno debe pagar impuestos, ¿no? Cada año por impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, impuestos a los vehículos automotores, tiene su fecha de pago, su fecha de vencimiento. Entonces también cuando uno no lo hace en su momento, le cobran intereses y multas, ¿no? Multas, de ahí es donde conocemos los famosos perdonazos que ahora hay en todos los municipios, ¿no? Del país para poder generar recursos, no cobrándole las multas por incurrir, digamos, en estas contravenciones tributarias, ¿no? Hemos estado hablando hasta ese momento de contravenciones, ¿no? Pero las contravenciones son ilícitos tributarios. A ver, ¿qué es un ilícito? Un ilícito es contravenir la norma, ¿no? Es decir, hacer algo diferente a lo que la norma establece. Y cuando yo hago algo diferente a lo que debo hacer,
estoy tipificando mi conducta que se puede marcar dentro de un ilícito tributario. ¿Y cómo se clasifican los ilícitos tributarios según el Código Tributario Boliviano? Los clasifican en delitos y contravenciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el delito y la contravención? Es que una contravención se soluciona pagando. Y el delito con la privación de la libertad, ¿no? Quien comete un delito tributario puede ser sancionado con la privación de libertad, ¿no? Mientras que una contravención simplemente es honrado con el pago de la sanción, porque las contravenciones tributarias tienen un pago punitivo, es decir, en efectivo, ¿no? Yo tengo que pagar por haber tipificado mi conducta en el marco de una contravención. ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Ahora, habiendo comprendido ya cómo está configurado el sistema tributario boliviano actualmente, vamos a conocer más propiamente dicho qué son las auditorías tributarias, ¿ya? Para el día de mañana hemos preparado unas diapositivas que nos van a ayudar un poco a entender y conocer qué son las auditorías tributarias, ¿no? Hace un rato la compañera me preguntaba si el proceso de verificación o auditoría que se hace de manera externa a una empresa es una auditoría tributaria. Sí, es una auditoría tributaria, no como tal, digamos, ¿no? Sino como concepto. La auditoría tributaria como tal es la que lleva adelante, digamos, el Estado, ¿no? A una institución, digamos, para verificar el cumplimiento, digamos, de sus obligaciones tributarias como tal, ¿no? Hoy en día, digamos, vemos que muchas consultoras dan este servicio, ¿no? De auditoría tributaria, pero son auditorías tributarias de carácter preventivo porque en esta auditoría tributaria ellos no van a cobrar multas, no van a cobrar tributos, no lo van a sancionar, ¿no? Simplemente que van a ir a ver que se esté realizando el cumplimiento, ¿no? La norma manda, es decir, que no estén contraviniendo alguna norma vinculada a los tributos. Esas son las auditorías preventivas o las auditorías que se ofrecen o ofrecen, digamos, las diferentes consultoras, ¿no? Pero repito, la propiamente dicha, la auditoría tributaria es la que lleva adelante el Estado, ¿no? Verificando que el contribuyente está haciendo el fiel cumplimiento de sus obligaciones tributarias como tal. ¿Se entiende? Hola, ¿se entiende? Hola, buenas noches. Una consulta. La auditoría, ¿el Estado cuándo puede hacerle a una empresa privada? Como señalamos nosotros al comienzo, las auditorías tributarias que lleva el Estado adelante se las conocen como fiscalizaciones, ¿no? Proceso de fiscalización, digamos, que nacen a partir de diferentes hallazgos, evidencias que encuentran impuestos nacionales por inconsistencia encontrada en los estados financieros, en declaraciones juradas, en la información que el mismo contribuyente proporciona al Servicio de Impuestos Nacionales. Es ahí, digamos, donde
a través de la unidad de inteligencia fiscal se generan los procesos de fiscalización y se lleva adelante de esta manera las auditorías tributarias, ¿no? ¿Eso era, compañera? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer pregunta? Bien. Entonces, nos vamos a enfocar nosotros, repito nuevamente, en el módulo que se llama auditoría tributaria. El día de hoy hemos hecho una contextualización de lo que vamos a hablar un poquito más el día de mañana. Si bien es cierto, este módulo tiene solamente una duración de 2 días con una capacitación de 2 horas en estos 2 días, ¿no? Un total de 4 horas, 6 horas académicas. Nunca es suficiente, pero sin embargo nos va a permitir ubicarnos en este contexto de la auditoría tributaria, ¿no? Entonces, en este sentido, el día de mañana vamos a comenzar a las 2 de la tarde, ayudados con una diapositiva, y también me gustaría que preparen sus preguntas en lo referido al día de hoy y en lo que estaríamos viendo el día de mañana, ¿no? Bueno, sigamos avanzando. Repito, preguntas para seguir avanzando. Licenciado, una pregunta. Sí. Em, Adelante. La escucho. Licenciado, una preguntita. ¿Cómo se asegura la empresa? Bueno, ¿cómo se asegura una empresa de que sus registros contables y sus declaraciones fiscales cumplen la normativa tributaria vigente? O sea, que reflejan de manera, donde se refleja, diremos, la situación financiera. Primeramente, el contador en el ejercicio de su formación como contador debe munirse de 2 tipos de normas de manera general: las normas legales y las normas contables. ¿Cuáles son las normas legales? Las normas legales son todas aquellas normas emitidas y que están vinculadas con la actividad por el órgano ejecutivo. Por ejemplo, la ley 2492, la ley 843, el Código de Comercio, los diferentes decretos supremos, las diferentes resoluciones emitidas por impuestos nacionales y las administraciones tributarias. Esas son normas legales que debe conocer el contador para el ejercicio de su profesión. Además de las normas legales, el contador tiene que tener conocimiento de las normas técnicas, que las normas técnicas son las normas que son emitidas por los colegios, ¿no? Tenemos las normas contables, ¿no? Las nacionales, las normas internacionales, las NIF, ¿no? Las NIC. Entonces, todas estas normas de carácter legal y de carácter técnicas son las que debo conocer como contador para hacer un uso y un correcto aplicación de estas normas para el buen registro contable y financiero en la empresa. Ahora, ¿quién me va a decir a mí que estoy haciendo bien mi trabajo? En primera instancia será el auditor interno, ¿no?
Y luego, si amerita el caso, podemos contratar, ¿no?, los servicios de un auditor externo que nos haga una auditoría preventiva tributaria para ver si estamos realizando bien nuestro trabajo, ¿no? Si encuentra algunos hallazgos, ¿no?, alguna contingencia para poder corregir de manera anticipada a una previa auditoría tributaria llevada adelante por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Eso es. Responde, querida compañera. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Le hice una preguntita más. ¿Cuáles son los errores comunes, o sea, lo que normalmente algunos auditores encuentran Ya, en ese momento, bien. en la auditoría? Primeramente, vamos a ocuparnos de estos últimos minutos a responder la pregunta de la compañera, que me parece interesante porque son a partir de estos errores que se generan las auditorías tributarias o los procesos de fiscalización iniciados por el Servicio de Impuestos Nacionales. Primero, hay que hacer un buen registro contable. Un buen registro contable de todos los documentos mercantiles, básicamente de las facturas, ¿no? Hoy en día ya más bien que la gran cantidad de facturas, tanto de compra y venta que circulan en el territorio nacional, ya son facturas computarizadas electrónicas que uno las jalan del sistema y ya no tiene la necesidad de typear. Pero hace un par de años atrás, todavía, digamos, una buena cantidad de facturas, en un 90%, las facturas que uno cargaba a su libro de compra y venta eran, era typeando, ¿no? Manuales. Typeando en la máquina, ¿no? Llenando el número de NID, la fecha de emisión, el monto, ¿no? Entonces, código de autorización. Había una cantidad de datos que había que traspasar tanto al libro de compra como al libro de ventas. Y ahí se producían algunos errores, ¿no? Porque se presentaban algunas inconsistencias. Decía hace un momento, usted podría tener una factura de compra con fecha del 15 de noviembre y el proveedor hacía también el registro de esa misma de esa venta para él y la realizaba con el 13 de noviembre. Entonces, cuando subían a la base de datos de impuestos nacionales, genera inconsistencia, ¿no?, en cuanto a la fecha. Lo mismo, usted registraba la factura número 13 como compra y el vendedor la registraba como 18, ¿no? Usted ponía 15 pesos o ponía 150 y el vendedor ponía 15. Entonces, habían varios datos de la factura que tenían que ser reflejadas en el libro de venta y en el libro de compra, y cuando esta información era subida a la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales, y al cruzar esta información en su base de datos, el Servicio de Impuestos Nacionales encontraba inconsistencia, ¿no? Encontraba inconsistencia en cuanto a la fecha, en cuanto al monto, en cuanto al número de factura y otros datos, digamos, que hacían que se generen estos procesos de auditoría o de fiscalización, ¿no? Entonces, en primera instancia, estos operativos, estas auditorías nacían como consecuencia de un mal registro en los libros de compra y venta, ¿no? Eso es uno. Ahí creo que me he entendido perfectamente, ¿no? Otro proceso de fiscalización se puede generar cuando la empresa vende y cobra lo que vende con las máquinas, ¿no? Con las máquinas por donde se pasan las tarjetas de débito, ¿no? La máquina de ATT, máquinas donde se pueden hacer compras con tarjeta. Y Impuestos Nacionales pide la información a estas empresas que prestan este servicio y resulta que esa maquinita tenía montos mayores que lo declarado en el formulario 200, ¿no? Si uno cuando pide el servicio de estas máquinas a estas empresas que venden este servicio,
A ustedes le piden el número de NIT, ¿no? ¿Quién es el titular? ¿No? Y estas maquinitas solamente son utilizadas para el comercio. Por lo tanto, todo lo que registran estas máquinas y superan las ventas que están en su declaración jurada, pues llama poderosamente la atención para que se le inicie un proceso de auditoría o fiscalización, ¿no? Luego, digamos, cuando existen ventas altas, no pagan el impuesto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Venden 2 millones y no pagan el impuesto. O no tienen compra. Entonces, hace pensar que esta persona se dedica a vender facturas, ¿no? Se dedica a vender facturas, a constituir una empresa nada más que para vender facturas. Entonces, que hace impuestos nacionales, como ahora maneja un software o, o está con la modernidad y la tecnología, y revisa a quienes le compraron facturas a este proveedor que no tiene la actividad como tal, que no realiza esta actividad, pero sin embargo se encuentra registrado en impuestos nacionales y genera operativos, ¿no? Auditoría y fiscalizaciones a todas aquellas empresas que compraron a ese proveedor que no realiza ninguna actividad y lo único que hace es vender facturas, ¿no? Otra forma de que se generen estos operativos es cuando yo declaro en mi formulario 200 100.000 bolivianos y en el formulario 400 declaro 50.000 bolivianos, ¿no? Cuando la base imponible en ambos debe ser igual, ¿no? O en la mayoría de los casos, ¿no? Con algunas excepciones. Entonces, cuando ocurre esto, se generan los operativos, la auditoría para revisar qué es lo que está ocurriendo con estos hallazgos que se encuentran, ¿no? Y bueno, básicamente estos tipos de operativos son producto de estos errores que se cometen por la parte contable de la empresa, ¿no? No sé si quiere otra pregunta más que me acerque a lo que usted estaba preguntando. Magalí, ¿se respondió? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Otras preguntas? Bueno, vamos a ir cerrando, ¿ya? Siempre importante la participación de todos ustedes, de tal manera que este sea un tome y deme, digamos, sea un contrapunté en este proceso de enseñanza-aprendizaje, donde también existe una participación activa de parte de los educandos, ¿no? De las personas que en este caso han tomado el curso, ¿no? No sé si hay una pregunta más para ir cerrando. ¿Me pregunta? Bueno, queridos estudiantes, esta ha sido una clase introductoria de contextualización y mañana ya vamos a hablar acerca propiamente dicha de la autoridad tributaria, abarcando diferentes aspectos como tal. No habiendo mayores preguntas, vamos a dar por concluido este primer encuentro. Si no hay preguntas, vamos cerrando. ¿Estamos bien? Mañana a las 2 de la tarde nuevamente nos reencontramos. Perfecto, licenciado. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy, ¿correcto? Así es, ingeniera. No habiendo mayores preguntas, comenzamos mañana a las 2 de la tarde, recomendándoles que en lo posible traten de participar con una
una portátil, ¿no? Una PC para que podamos hacer las clases más interactivas y participen y recomendarles en lo posible que tengan prendida su cámara. Gracias. Perfecto, licenciado. Vamos a tomar en cuenta todas las sugerencias. Agradecemos la excelente presentación del licenciado Ricardo Soria. Licenciado, un placer tenerlo el día de hoy con nosotros. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias. Lo propio para ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Hasta el día de mañana. Muchas gracias, licenciado. Para poder finalizar la sesión se llamará lista. Pueden responder por micrófono o chat. Bautista Daniela. Buenas noches, presente, licenciada. Buenas noches, gracias. Chavarría Doris. Presente, licenciada. Gracias. Choque Roxana. Cruz Julisa. Presente, licenciada. Gracias. Estrada Diego. Francisco Marianela. Fuertes María. González Ronald. Presente, licenciada. Muchas gracias. Guanaco Karen. Larrazabal Shirley. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mamani Ángeles. Mamani Rafael. Martínez Juana Polinar. Menchaca Zulma. Peñarandalita. Quispe Rolando. Ramos Alicia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Salguero John. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Torres Dayana. Trujillo Wilder. Presente, Licen. Gracias. Vargas Lionel. Buenas noches, licenciada y presente. Buenas noches, gracias. Velázquez Janet. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches, gracias. Belis Oscar. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vilca César. Yucra Sonia. Licenciado, buenas noches, presente. Muchas gracias. Buenas noches. Con esto estaríamos dando finalizado el llamado de lista. Los participantes que estén escribiendo en el chat van a ser tomados en cuenta en la asistencia. Con esto estaríamos dando finalizada la sesión de hoy. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Muchas gracias. Buenas noches.